Desde que tengo memoria, siempre me ha gustado escuchar a mis padres contar su infancia. Cada uno venía de un mundo poderosamente codificado, pero estos mundos estaban a años luz uno del otro. Él venía de una familia cosaca de Crimea. Sus relatos traían a la vez el viento cálido que acariciaba las viñas aplastadas por el sol al borde del Mar Negro, el grito de los lobos que desgarraba la nieve y el relincho de los caballos. Ella relataba un mundo cerrado casi por completo sobre sí mismo, aislado, seco y rígido, en el cual el destino de las mujeres se jugaba enteramente en torno del matrimonio, el de la gran burguesía francesa. Sin embargo, ambos estaban ahí juntos, costase lo que costase, a lo largo de los años. Papá y mamá habían logrado la hazaña de encontrarse, quererse y cuidarse. Sus 3 hijos, mis 2 hermanos mayores y yo, estábamos ahí entre ellos, intentando hallarnos entre esas 2 familias poderosas, una por su presencia y las obligaciones, alegres o fastidiosas según el caso que nos imponía, otra poderosa por su ausencia y por la fuerte carga imaginaria que vehiculizaba. Era algo ligado a lo más íntimo de nosotros, estos abuelos, tíos y tías, cuyos rostros escrutábamos en las fotos, eran indudablemente nuestra familia. Hablábamos poco de ellos, pero su secreta presencia nos pesaba. Eran muy cercanos y, sin embargo, sabíamos que nunca los veríamos. En el caso de mi padre, ese nunca más, ese dolor del exilio, era un jardín secreto. Era discreto en ese sufrimiento. No obstante, siempre percibí, y fue mi madre, quien me sensibilizó por el inmenso respeto que le tenía, ese dolor anclado en su corazón. Trazaba su camino, recto, poderoso, estaba allí, pero en alguna parte íntima de su alma todavía sufría y estaba siempre jadeante por esa separación brutal de su tierra natal, de su lengua y de los suyos. En sus actos cotidianos uno veía en ambos la marca del coraje que habían necesitado para ser ellos mismos. En el folclore familiar lo que más amaba era el relato de la llegada del cosaco Boris Dolto a la familia Maret. Me encantaba escucharlo una y otra vez. Los detalles concernientes al criado, a quien no se debía sorprender, me hacían sentir la extrañeza de esas costumbres familiares tan distantes del estilo de vida y de las relaciones que nuestros padres habían elegido para la familia que habían fundado. Desde nuestro punto de vista de niños, no sabíamos qué era más exótico: los cosacos con las mesas cotidianas de 30 personas, o los burgueses franceses cuyos hijos no tenían derecho a hablar. Antes de su casamiento, la vida de mamá había sido trágica y las relaciones con su madre, apasionadas y dramáticas. La familia había atravesado la Gran Guerra, de la que salió muy resentida. Luego, la hermana mayor de mamá murió en plena juventud, arrancada por un cáncer. Este duelo hundió a mi abuela en una depresión melancólica. Mi madre no se sentía amada. Era el patito feo imposible de casar. Era diferente y se lo hacían pagar caro. Tras una larga lucha conquistó el derecho a estudiar y a ser libre. Atravesó momentos de soledad espantosos. Esa parte de su vida me hacía llorar y desencadenaba en mí sentimientos de cólera hacia mi abuela, que, como suele ocurrir, se había vuelto una abuela deliciosa luego de haber sido una madre terrible. Mamá me ha enseñado mucho por su modo de tratar tiernamente a esa mujer a la cual había perdonado, todo gracias al psicoanálisis. Durante todo ese periodo oscuro, así como a lo largo de toda su vida, su fe llegó a ser una fuente de fuerza y serenidad. De niña le dejaba un lugar en su cama a su ángel guardián. Más tarde
se reivindicaría siempre como cristiana y ciudadana. Su religión estaba lejos de cualquier buendiosería. Su fe era poderosa, abierta a todas las religiones y poco centrada en la práctica. Su rezo era libre. Para ella, Cristo era el amo del deseo y no el guardián de la moral. Publicó esa lectura del cristianismo en un libro que sorprendió al Vaticano. En esa infancia extraña y dolorosa, la veo como una fuente de esperanza que confirma que siempre hay un camino. En 1986 se había decidido que ella escribiría un comentario para un libro de fotografías de niños de Alessio de Andrade, amigo y maravilloso fotógrafo brasileño. Las fotografías estaban allí, magníficas, todos esperaban, pero mamá, cosa excepcional, no conseguía escribir. Un buen día pensé que podría ayudarla planteándole preguntas acerca de su propia infancia, y fue así como nació este libro. Lamentablemente, el editor separó luego el texto de las fotografías que originalmente acompañaba. Contiene algunos errores de fechas que muestran ciertos retoques de la memoria. Los hemos dejado, pues no cambian en nada, ni en el fondo, ni en la esencia. Más tarde, en los meses que precedieron su muerte, relató su vida más detalladamente en otro libro, Autorretrato de una psicoanalista. Después de su muerte, hemos encontrado intacta toda su correspondencia familiar entre 1913 y 1938. Fue emocionante y asombroso leer esas numerosas cartas que confirmaban e ilustraban precisamente aquello que estaba escrito en ese autorretrato. Constituye a su vez un sorprendente documento sociológico sobre la guerra del 14 y sobre la burguesía francesa. Esta correspondencia fue publicada en el año 1991. Algunos podrían asombrarse de que un psicoanalista muestre hasta ese punto las claves del enigma de su historia. François Dolto pensaba que todo psicoanalista que escribiera y teorizara públicamente debía dar cuenta de su camino hacia la profesión de psicoanalista, puesto que este camino es inseparable de su práctica clínica y de su pensamiento teórico. En los escritos de sus comienzos se nos ve aparecer a nosotros, sus hijos, pues las anécdotas de las que éramos héroes servían de viñetas clínicas. Ella observaba todo el tiempo, de una manera muy particular. Era una observación empática y afectiva en la cual comprometía toda su sensorialidad. A partir de sus observaciones construía y retocaba sin cesar su obra teórica. Era pues inevitable que los pequeños sucesos de la vida cotidiana en su propia familia fueran para ella una fuente de reflexiones fecundas. Más tarde, después de haber perdido a su marido, volcaría sus meditaciones en otro libro punzante y poético, Soledad, publicado por Gallimard. Como habitualmente revelaba lo esencial, sin develar lo íntimo, ese era su punto de fuerza. Nunca fue indecente. François Dolto, lo vemos bien en Infancias, fue una médica clínica precoz, gracias al hecho de que observaba a su familia de esa manera, desde los 4 años e incluso, probablemente antes, pudo escapar a un destino funesto y colocar ese sufrimiento superado al servicio de los otros y en particular de los niños.